Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo hacemos la composición de funciones. Lo que nos pide el problema es, a partir de estas tres funciones que tenemos aquí indicadas, como veis tenemos una función f que depende de 4 variables independientes y que a esas 4 variables independientes les asigna un vector de 2 variables independientes. Tenemos la función g, por tanto la función f va de R4 a R2. Tenemos la función g, que a vectores de 2 variables independientes les hace asignar 1, 2, 3 y 4 variables independientes. Por tanto, la función g va de R2 a R4. Y finalmente hemos puesto aquí una función genérica P sub i que a un vector de n variables le hace corresponder su componente número i. Esta es la proyección iésima de una función. Lo hemos dejado puesto de forma genérica para que nos valga para cualquier tipo de funciones. Bueno, ¿qué es lo que hacemos es para un vector cualquiera? La función proyección lo que nos hace es, la función proyección iésima lo que hace es coger la componente iésima de ese vector. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Pues que hallemos la composición, las siguientes funciones compuestas. P2, es decir, la proyección 2, es decir, la proyección que va a coger la segunda componente de una función, la proyección 2, P2 compuesta con F, esto tendremos que tenerlo entre paréntesis, P2 compuesta con F, G compuesta con F y F compuesta con G, si es que podemos hallarlas. Para que las funciones sean conformes a la composición, lo que tenemos que tener es que la imagen de la función de dentro esté en el dominio de la función de fuera. Bueno, pues vamos a ello, vamos a realizarlo. Lo primero que vamos a hacer es la composición de P2, que como P2 la hemos definido de forma genérica, pues siempre va a estar bien definida. P2 compuesta con F de x1, x2, x2, x3, x4. Bueno, P2 compuesta con F, ¿qué es? Es P2 de f de x1, x2, x3, x4. Es decir, lo que va a hacer esta función es coger vectores x1, x2, x3, x4, ver cuáles son sus imágenes a través de f, y cuando tengamos las imágenes de esos vectores x1, x2, x3, x4 a través de f, vamos a tomar la proyección 2, vamos a tomar la segunda componente de esos vectores imágenes. Bueno, ¿cuáles son las imágenes de f de los vectores x1, x2, x3, x4 a través de f? Bueno, pues si recordáis en grande, pues f era x1 más x3 más x4, x1 por x2. Pues entonces lo que vamos a hallar es la proyección 2 de x1 más x3 más x4, x1, x2. Bueno, si os fijáis, aquí lo que tenemos ahora son las imágenes a través de f de los vectores de 4 componentes que son vectores de 2 componentes. La composición es a esas imágenes aplicarles otra función. Como les vamos a aplicar la proyección 2, lo que vamos a hacer es a esas imágenes obtener, lo que hace la proyección 2 es coger la segunda componente, pues cogemos la segunda componente de esas funciones. Por tanto será x1 por x2. Por tanto, P2 compuesta con f de x1, x2, x3, x4 será x1 por x2. Vamos a seguir obteniendo funciones compuestas. Vamos a pasar a la siguiente que nos pedía el problema, que era obtener g compuesta con f. G compuesta con f, que lo que hace es coger los vectores que coge f, obtener sus imágenes y esas imágenes aplicarles la función g. Si a esas imágenes se les puede aplicar la función g. Como f coge vectores de 4 componentes y los transforma en vectores de 2 componentes, a esos vectores de 2 componentes sí que les podemos aplicar la función g que está definida para vectores de 2 componentes. Bueno, ¿qué es lo que es entonces g compuesta con f? Que dependerá de x1, x2, x3 y x4. Bueno, pues será g de la función f que depende de x1, x2, x3, x4. Es decir, g de las imágenes de los vectores de 4 componentes a través de la función f. Que por tanto será ¿G de qué? Pues g de las imágenes de f. ¿Cuáles son las imágenes de f? Pues para vectores x1, x2, x3, x4,
sus imágenes serían, pues a través de a esos vectores x1, x2, x3, x4, la función f les hace corresponder los vectores de dos componentes x1 más x3 más x4, x1 por x2. Las imágenes de esos vectores de cuatro componentes a través de f son vectores de dos componentes de la forma x1 más x3 más x4, x1 por x2, y ahora a estos vectores les aplicamos la función g, que la función g es de la forma x1, la función g a vectores de dos componentes les hace corresponder vectores de cuatro componentes, cuya primera componente es x1, cuya primera componente es x2 por x1, es decir, segunda componente por primera, la tercera componente 3 más segunda componente del vector del dominio, y cuarta componente x1 más x2 al cuadrado. Aquí esto sería el nuevo x1 y esto sería el nuevo x2. Por tanto, esos vectores de cuatro componentes de g van a ser, me pongo aquí para tener espacio, primera componente, pues la primera componente sobre la que estamos aplicando g. Primera componente, por tanto, x1 más x3 más x4. Más x4. Segunda componente, 3 más x2, es decir, 3 más la segunda componente, 3 más x1 por x2. x1 por x2. Tercera componente, perdón, me he equivocado, la segunda componente era x2 por x1. Bueno, tachamos aquí, teníamos x1 que era x1 por x2, lo multiplicamos por la primera componente, fijaros, está aquí, la segunda componente es x2 por x1. x2 es x1 por x2 y x1 más x3 más x4. Tercera componente, ahora sí, 3 más x2. 3 más x1 por x2. Por último, cuarta componente, x1 más x2 al cuadrado. x1 que es x1 más x2 más x3, perdón, x1 más x3 más x4. Estamos haciendo la primera componente más la segunda componente al cuadrado. Más x1, x2 al cuadrado. Por tanto, lo que hace la función g es a estos vectores de dos componentes, que son las imágenes de f, les aplica su regla y por tanto hace corresponder, estas son las imágenes de g, las imágenes de g de las imágenes de f. Por tanto, la función g compuesta con f, de x1, x2, x3, x4, lo que hace es a esos vectores x1, x2, x3, x4 les hace corresponder este vector de cuatro subcomponentes que tenéis ahí. El vector formado por x1 más x3 más x4, primera componente, segunda componente x1 por x2, que multiplica a x1 más x3 más x4, tercera componente 3 más x1 por x2, cuarta componente, x1 más x3 más x4 más x1 por x2, todo ello al cuadrado. Y esta va a ser la función g compuesta con f. Por último, nos pide el problema también que calculemos la función f compuesta con g. Bueno, pues vamos a ello. F compuesta con g va a depender de x1 y x2. ¿Qué es lo que va a hacer esta función f compuesta con g? Pues va a coger vectores de dos componentes, le vamos a aplicar primero g y vamos a obtener las imágenes de los vectores de dos componentes a través de g, y después a esas imágenes les vamos a aplicar la función f y vamos a obtener f, que está definida sobre vectores de cuatro componentes, g transforma los vectores de dos componentes en vectores de cuatro componentes y f va a transformar esos vectores de cuatro componentes en otros vectores de dos componentes. Bueno, vamos a verlo. F compuesta con g será la función f de las imágenes de los vectores x1 y x2 a través de g. Y esto está bien definido. Fijaros que f necesita vectores de cuatro componentes y g transforma vectores de dos componentes en vectores de cuatro componentes. Por tanto, va a ser la función f aplicada sobre las imágenes de g de los vectores x1 y x2. Las imágenes de g serán x1, o sea, las imágenes de g para vectores x1 y x2 serán x1, primera componente, segunda componente x2 por x1, tercera componente 3 más x2 y cuarta componente x1 más x2 al cuadrado. Ahora a estos vectores de 1, 2, 3 y 4 componentes les aplicamos la regla f,
que la regla f pues, le hace corresponder a esos vectores de 4 componentes un vector de 2 componentes en el que la primera será primera más tercera más cuarta del vector original y la segunda componente será primera por segunda del vector original. Por tanto, la f de x1, x2 por x1, 3 más x2, x1 más x2 al cuadrado será primera más tercera más cuarta, primera que es x1, más tercera que es 3 más x2, más cuarta que es x1 más x2 al cuadrado. Y como segunda componente, pues x1 por x2. x1 que es x1 y x2 que será x2 por x1. Bueno, esto si queremos simplificarlo un poco, que podemos hacerlo porque tenemos aquí el x1, lo tenemos dos veces, pues la primera componente podríamos poner 2x1 más x2 más x2 al cuadrado más s3. Lo único que he hecho ha sido reorganizar un poco los términos para que estén un poco más claros y aquí x1 por x1 podríamos poner x2 por x1 al cuadrado. Y estas van a ser las imágenes de f compuesta con g de esos vectores de dos componentes. Lo que hace la función f compuesta con g es coger a vectores de dos componentes, x1, x2, y transformarlos en el vector 2x1 más x2 más x2 al cuadrado más 3, primera componente, y segunda componente, x2 por x1 al cuadrado. Que estos vectores resultan de, a los vectores de dos componentes, transformarlos en vectores de 4 al aplicarles g, y después transformarlos otra vez en vectores de dos componentes al aplicarles f.